Vamos a orar un segundo. Padre, gracias te damos en este momento por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y discierne las profundidades de nuestros corazones. Es como espada de dos filos. Es la guía que tenemos delante de nuestros pies. Es lumbrera para nuestro camino. Es lámpara a nuestros pies. Es el pan nuestro de este día. Es el pan fresco que alimenta lo profundo de nuestro ser y que afirma tu voluntad en nosotros. Con lo cual, Señor, hoy recibimos tu palabra y abrimos nuestros corazones y nuestras mentes y rechazamos toda distracción en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, saben que el otro día me llamó alguien por teléfono y no tenía esa persona agendada. ¿A cuántos te ha pasado que te llama alguien por teléfono y te sale el número? Pero Steve Jobs, que es un genio, desde la tumba, se le ocurrió que el teléfono te diga, podría ser tal persona, ¿no? Podría ser tal persona. Y era la persona justo, era la persona que el teléfono me sugirió que podría ser. Y yo creo que en lo espiritual muchas veces nos pasa eso, ¿no? Muchos de nosotros recibimos un llamado y no sabemos si es Dios o no. ¿A cuántos les ha pasado? Recibimos como esa indicación, esa voz y decimos, ¿será Dios? ¿Seré yo? ¿Será mi carne? ¿Será el consejo humano? ¿Qué será? ¿Será algo de Dios o no será de Dios? ¿Cuántos han luchado con eso? A veces tenemos que decidir sobre un cambio de trabajo. ¿Me tengo que cambiar o no? O sobre dónde voy a vivir con mi familia. ¿Me tengo que mudar? Vamos, pedimos consejo, ¿no? ¿Te parece que me mude? El otro día un hermano me pidió consejo. Me dijo, ya estoy viviendo en un lugar que es chiquito, puedo comprarme un lugar más grande, pero después tengo que construir. Entonces, mientras construyo, tengo que alquilar. ¿Lo tengo que hacer o no? Y yo le dije, mira, yo no soy Dios. Así que es difícil aconsejar sobre estas cosas, ¿no? Porque uno puede meter la pata. Entonces, él necesita que Dios le hable, que le diga a Dios si se tiene que mudar o no. Yo le dije, mira, en principio, si vas a tener que meterte en un gasto de un alquiler que hoy no tenés, y probablemente no sea buena idea, pero quién sabe, qué sé yo, capaz que Dios quiere que hagas eso. No lo sé, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros escuchamos una voz y no sabemos si es de Dios o no es de Dios. De repente es Dios, quizá no es Dios. Ahora, nosotros vivimos en un mundo que adora la certeza. Un mundo que adora la certidumbre, la seguridad. Sin embargo, nosotros adoramos a un Dios que es misterioso y que es como un viento. Y nadie sabe ni a dónde va ni a dónde viene, ¿no? Y no es un Dios que nos vaya a dar seguridad sobre todas las cosas que nosotros necesitamos seguridad. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Y si Dios te revelara absolutamente cuál es su voluntad, ¿qué harías vos? Probablemente dirías, gracias Señor por revelarme todo, te voy a buscar dentro de 2 años cuando necesite de nuevo, ¿no? Pero Él quiere que lo busquemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él quiere ser esa lámpara para nuestros pies. Nosotros nos gustaría que fuera un faro, ¿no? Que alumbrara 25 kilómetros adelante. Pero no alumbra 25 kilómetros, alumbra solamente el próximo paso. Solo el próximo paso. ¿Por qué? Porque Él quiere que vos vayas tomado de su mano en medio de la oscuridad. Y así solamente no te vas a caer. Así solamente no te vas a tropezar. Así solamente no dará tu pie al resbaladero, porque no se dormirá el que te guarda, dice la palabra. Ahora, nosotros vivimos en esta cultura que adora la seguridad, adora la certeza y quiere estar segura. La gente quiere estar segura. La gente
hoy, en esta cultura, en este tiempo, sirve a un Dios, y es un Dios con D minúscula. Un Dios que no es Dios, no es Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. Es un Dios que se llama control. Y muchos de nosotros, si somos muy honestos, también servimos a ese Dios sin darnos cuenta. Yo soy el primero y tengo que arrepentirme delante de ustedes, que soy controlador. Mi pobre esposa, que está acá, lo sabe y cierra los ojos y dice, qué controlador que sos. Está cerrando los ojos ahora mismo. Pero bueno, así que quiero hablar de esto hoy con ustedes, porque sé que el Señor nos quiere hablar. Ernesto se ríe. Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios sobre este tema? Aleluya. Y yo confío en que Dios nos va a hablar por medio de esta palabra que está en Primera de Samuel 3. Primera de Samuel 3 es el llamado de Dios a Samuel. Ustedes saben que Samuel fue el profeta que Dios levantó, que fue la conexión entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. Fue un hombre importante. Y Samuel nació en tiempos de Elí. Han escuchado el nombre Elí, ¿verdad? Los hijos de Elí, ¿se acuerdan? Tiempo desastroso. Por eso la palabra empieza así. Dice esto, dice Primera de Samuel 3, versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, digan conmigo, antes de la lámpara de Dios fuese apagada. Decía que está al lado tuyo, todavía hay tiempo. Todavía la lámpara de Dios no se ha apagado. Todavía hay tiempo. Puede ser que te hayas corrido un poco de la voluntad de Dios, pero hay tiempo de volver. Decía que está al lado tuyo. Hay tiempo de volver. Quizá haya cosas fuera de orden en tu casa, pero hay tiempo de ordenarlas. Todavía. Capaz que estuviste varios años haciendo las cosas de una determinada manera y no te funcionó, pero el Señor te está dando gracia ahora para que cambies esa forma. Y si todavía estás respirando, todavía hay tiempo. Si todavía estás vivo, todavía hay tiempo. Si no estás muerto, hay propósito. Suena duro, ¿no? Pero ¿alguna vez te preguntaste por qué el Señor todavía no te llevó? ¿Por qué? Alguno dirá, porque soy joven todavía. Bueno, pero hay gente joven que muere también. Si todavía el Señor no te llevó es porque todavía tenés mucho que hacer acá. Y hay un propósito. Decirle que está al lado tuyo, tenés un propósito, tenés un llamado, decirle, tenés un llamado. Y decirle, ¿qué estás haciendo con respecto a ese llamado? Dios no ha terminado con vos. Yo lo creo. Pienso que hay más, Hay más, Señor. Hay más para esta gente. Hay más para este pueblo. Hay más que lo que hoy vemos. Así que, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, decíamos, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. ¿Qué dijo Samuel? Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? O sea, ¿qué le pasó a Samuel? Se confundió. Él pensó que lo llamaba Elí, y no era Elí el que lo llamaba. ¿Quién era que lo llamaba? Dios. Heme aquí, le dijo, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. O sea, una segunda vez le pasó lo mismo. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque vos esperás que cuando Dios te llama, diga tu nombre con voz grave, ¿no?
tipo, Cristian, soy yo, el Señor. Y yo imagino que Elí tenía una voz tipo media finita, así. ¿No? Y de repente la voz de Dios no le sonó a Samuel como una voz gruesa. A ver, esto que estoy diciendo es profundo. Vos esperás que capaz que te aparezca Moisés en la puerta de tu casa con una carta de Dios, vestido de azul, ¿no? Y te diga, este es tu llamado. O que aparezca, no sé, Elías desde el cielo, ¿no? Y baje el ángel del Señor y de repente una voz grave diga, hijo mío, en ti haré tal cosa. Una voz del cielo, ¿no? Y de repente puede sonar como una voz finita el llamado de Dios. Matías, Lorena, lo estoy llamando a ustedes. Mati, anda a limpiar la vereda. ¿Podría ser eso un llamado de Dios? Y la voz de Dios le sonaba familiar aparentemente, sonaba como la voz de Elí, lo que él escuchaba todos los días. Elí era quien lo estaba instruyendo a Samuel, dicho sea de paso. Samuel no era hijo de Elí, era hijo de Elcana y era hijo de Ana. Pero Elí era el que estaba a cargo en ese momento del templo y Samuel estaba siendo instruido por Elí. Y dice que el versículo 7 que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, digan conmigo la tercera vez. Y él se levantó y vino a Elí de nuevo. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Así que bueno, Samuel estaba como confundido. Y capaz que así estás hoy vos, confundido. Estás confundida. Capaz es que has estado confundido o confundida sobre tu llamado por un largo tiempo. Decía que está al lado tuyo, te veo confundido. Y el otro vos decirle, a vos también, te veo más confundido que yo. Háblanos, Señor. Entonces en el versículo 10, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Háblanos, Señor. Miren, en este tiempo se habla mucho de llamado. Tengo un llamado a tal cosa, a tal otra. Es mi llamado. Se ha transformado en algo tan trillado, tan común, que casi no significa nada, ¿no? El tema del llamado. Quizá muchas veces te han dicho, tenés que encontrar tu llamado. ¿A cuántos les han dicho, tenés que encontrar tu llamado? Lo han escuchado, tenés que encontrar tu llamado, ¿verdad? Y vos, capaz que estás ocupado en tratar de pagar las cuentas. No llegaste a fin de mes y decís, ¿qué llamado si tengo que pagar la factura? ¿No? ¿O qué llamado si tengo que encontrar la llave? ¿Qué voy a tener que encontrar mi llamado si tengo que encontrar la llave que la perdí? ¿No? Parece una cosa tan lejana a veces el tema del llamado. Pero yo entiendo que hay una razón que es válida y que es importante para que vos conozcas tu llamado, que es que todos necesitamos saber aquello a lo cual Dios nos ha llamado, porque si no entramos en eso, la felicidad en la vida es imposible. Te lo voy a repetir. Si no entramos en aquello a lo que Dios nos llamó, la felicidad en la vida es prácticamente imposible. Siempre vamos a sentir que nos falta algo, porque fuimos hechos para algo y eso no está siendo cumplido. Vos entendés que Dios te hizo de una forma que incluye tu llamado a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y si vos no lo estás cumpliendo, vas a estar siempre infeliz.
De ahí salen la mayoría de las depresiones, por ejemplo. Gente que no encuentra su propósito en la vida. ¿Para qué nací? ¿Para crecer? ¿Para qué nací? ¿Para ganar plata? ¿Para qué nací? ¿Para tener una familia? Y bueno, lo probaste. Creciste, tuviste una familia, tuviste hijos y seguís igual de infeliz. Entonces tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Porque nunca vas a estar satisfecho con nada que suplante eso. Así que decirle al que está al lado tuyo, tu llamado es importante. Y vos contestale el tuyo también, para ser bueno, para ser buena onda. Así que no importa cuánta plata ganes, no importa lo grande que sea tu casa, no importa el auto que te compres, no vas a ser feliz hasta que no estés operando en tu llamado. Así que se dieron cuenta que en el pasaje, este Samuel, que fue nada menos que 1000 años antes de Cristo, un profeta fundamental en la historia, porque Dios lo usó, entre otras cosas, para hacer de esa conexión entre los jueces y los reyes. Fue el que llamó a David, encontró a David, y todo eso no decodificó la voz de Dios la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, porque le sonaba demasiado familiar. Y pensaba que era Elí, a quien escuchaba todos los días. Quizá la voz de Dios le sonaba intrascendente. Capaz que la voz de Dios le sonaba familiar. Capaz que la voz de Dios le sonaba chiquita. Y yo quiero decirte que Dios te puede hablar en formas. Escúchame, Dios puede sonar como tu suegra a veces. Está mi suegra. A veces me habla y es Dios hablándome. Y yo digo, no puede ser Dios. Pero es Dios. O Dios puede sonar como tu marido algunas veces. María mira para el otro lado. O puede sonar como tu esposa. O puede sonar como tu hermano de la iglesia. Y es Dios. Y a mí me alienta esto de que Samuel, que era un profeta tan importante, que fue un profeta tan importante, no haya respondido la primera vez y se haya confundido. Me alienta. ¿Saben por qué? Porque capaz que yo me confundí también y estoy confundido. Y sin embargo Samuel tuvo un impacto tremendo. Después lo vamos a ver. Así que me alienta. ¿A cuántos los alienta eso? Que Samuel haya estado confundido. Y yo quiero hoy, primero, que vos seas libre de esto. Quiero que vos seas libre de esto. No tenés que encontrar tu llamado. Decirle que está al lado tuyo, no tenés que encontrar tu llamado. No es bíblico eso. Samuel no encontró su llamado. Dios lo llamó. Dios lo llamó. Y Dios no solamente lo llamó una vez, sino que repitió su llamado hasta que Samuel lo entendió. Así que quiero primero hacerte libre de esa carga que han puesto sobre vos de que tenés que encontrar tu llamado, que tenés que correr a todos lados buscando tu llamado. ¿Dónde está mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Porque Dios te va a llamar y cuando te llama, lo único que va a querer es que tengas un corazón dispuesto. Porque muchos son los llamados, pero pocos ¿quiénes? Los escogidos para ese llamado. ¿De qué depende? Del heme aquí. Porque si hay algo que Samuel tenía claro, era que él tenía que estar dispuesto. Por eso dijo a Elí 3 veces, heme aquí. Entonces el llamado de Dios existe. Puede sonar familiar. No tiene que ser una voz grave que baja del cielo. Ni tiene que ser una catarata en el espíritu que aparece de la nada. No tiene que ser nada de eso. Puede sonar familiar, puede sonar coloquial, puede venir a través de una persona que te habló y que la cual vos no valorás. Escúchenme, Elí, que representaba todo lo que estaba mal con Israel en aquel tiempo. De hecho, si ustedes siguen leyendo esta palabra, la palabra que Dios le da a Samuel es contra Elí. Y lo que le dice a Samuel es que Elí no va a ser perdonado, que no va a tener misericordia, ni él ni sus hijos. Esa es la palabra que Samuel recibe. Pero Elí
es el que interpreta para Samuel, que es Dios. O sea que Dios puede aún hablarte a través de gente que no es creyente o gente que está mal con Dios. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, porque Dios puede estar hablando de cualquier forma. Pero lo único que está esperando Dios es un corazón dispuesto. Digan conmigo, un corazón dispuesto. Dios está esperando que vos le digas, heme aquí. Mati, anda a limpiar la vereda. Heme aquí, Señor. Yo sé que a algunos les choca esto que estoy haciendo, pero es para que lo entiendan. Es para que lo entiendan. Ahora Mati se va y va a limpiar la vereda. Capaz. Heme aquí, Señor. Porque ¿cuántos saben que los llamados de Dios no son lineales? Dios no te va a llamar linealmente. Probablemente te va a llamar de formas raras y misteriosas. Escuchen esto, nosotros utilizamos el llamado de Dios como una idea que termina siendo una excusa para no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. No, ese no es mi llamado. Anda a limpiar el baño. No, ese no es mi llamado. Mi llamado es a ser pastor. Está bien, pero Dios no te va a llamar a ser pastor de la noche a la mañana. Te va a llamar primero a limpiar el baño, después a limpiar adelante, y después a ir avanzando, y después terminar siendo pastor de repente. Pero utilizamos el tema del llamado. No, mi llamado es a ser evangelista. Está bien, pero antes capaz que Dios te quiere preparar para que seas evangelista y no seas horrible como evangelista. Porque si vos vas a evangelizar como yo en aquel tren, no sé si les conté alguna vez la idea, les conté, Marta se ríe. Una vez iba en un tren y yo era nuevito en el evangelio y vi a un tipo con un tatuaje acá de un demonio. Y dije, este hay que predicarle. Entonces me senté y le dije, ¿cómo te llamas? Y me dice, Pablo. Y le digo, Pablo, ¿sabés que Dios te ama? Y me dice, ¿sos gay? Y me levanté y me fui. Si vas a evangelizar así, ¿entendés? Mejor que no salgas de la gatera antes de lo que tenés que salir. Dios te quiere preparar y te quiere preparar antes en otras cosas para que vos cuando tengas que predicar seas bueno predicando. ¿Me entendés? Entonces no es que Dios te va a llamar de A a Z en un minuto y te va a levantar en un minuto. Capaz que puede pasar, pero capaz que no. Capaz que tiene que hacer un proceso con vos. Entonces si vos no estás disponible para las partes chiquitas del proceso, el Señor no va a hacer el gran proceso. Porque saben una cosa, al que es fiel en lo poco, se le dará mucho. Pero al que no es fiel en lo poco y no tiene un corazón dispuesto y no dice, heme aquí, Dios no lo escoge. Por eso son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Vos me dirás, ¿de dónde sacás eso? Y bueno, acuérdense del ejército de Gedeón. ¿Cuántos tenía Gedeón? Más de 300.000 personas. Un montón de gente. Y Dios eligió unos pocos para pelear esa batalla. ¿Cuáles? Los que no habían doblado sus rodillas frente a la necesidad, por ejemplo. Entonces, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿De qué depende? Del heme aquí. Decí conmigo, heme aquí. Levanta la mano y decirle, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Ojalá que sea de corazón que se lo decís, porque el Señor te va a estar llamando de formas misteriosas. A hacer cosas que capaz que dentro de tus estándares no son las cosas que vos tendrías que hacer. Así que no es bíblico, no tenés que encontrar tu llamado te va a encontrar a vos. No tenés que andar corriendo como un pollo descabezado, como dice Ernesto siempre. Sino que, ¿cómo funciona esto? Como le dijo Elí a Samuel, andá, recostate, decí conmigo recostate, descansá, ponete en la posición adecuada y Dios va a venir y te va a llamar. Muchas veces estamos desposicionados, estamos tan ajetreados, yo soy el primero, tan llenos de cosas que estamos fuera de posición. Dios nos está hablando y no lo estamos escuchando. El otro día, escuchen esto, otro día leí, hay un violinista famoso, no me acuerdo ahora el nombre,
estaba tocando en el Madison Square Garden, en New York. La entrada para verlo costaba $100 y se llenó. El tipo tenía un violín de $3.5 millones, un Stradivarius. Tocó una noche, se llenó el Madison Square Garden. Al otro día, el tipo fue de incógnito al metro en New York y se puso a tocar. ¿Y saben qué? Pasó una persona, lo miró y le tiró 50 centavos de dólar y siguió caminando. La gente no paraba y era el mismo tipo que habían ido a escuchar la noche antes y habían pagado $100 y se había llenado. El mismo tipo estaba tocando gratis con el mismo violín de $3.5 millones, la misma música que había tocado en el Madison Square Garden, pero la gente estaba distraída en sus propias cosas y no supo reconocer a un gran artista que estaba tocando gran música porque estaba cegada, porque cada uno estaba en su propia cosa. Por eso la palabra dice que estos tiempos son como los días de Noé. Y cuando el Señor venga va a ser como en los días de Noé. La gente va a estar en su propia cosa, casando, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, haciendo su cosa. Pero la gente no va a estar atenta, digan conmigo atenta. No va a estar con corazones dispuestos, no va a estar tratando de escuchar al Señor. Y por lo tanto lo que va a terminar pasando es que muchos se van a perder el tiempo de su visitación. Así que tranquilo, tu llamado te va a encontrar a vos si tenés un corazón dispuesto. Ahora, quiero hoy hablar un poco de las cosas que nos pueden confundir en nuestro llamado. Quiero primero hablar sobre la cultura. La cultura, en los tiempos de Elí, era una cultura de dejadez. Digan conmigo dejadez. Necedad, donde lo que Dios decía o lo que la palabra de Dios decía era negociable. Lo vemos en cómo Él dejaba hacer a sus hijos actos de profanación en el templo. Había ausencia, digan conmigo ausencia de la palabra de Dios. Por eso 1 Samuel 3 empieza en el versículo 1, si lo podemos poner en la pantalla, que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba. Digan conmigo escaseaba. Y hoy escasea la palabra de Dios. Algunos dicen, no, pero tenemos más palabra que nunca. Prendo internet y me salen predicadores hablando. Sí, pero el hecho de que la palabra de Dios esté siendo predicada no quiere decir que la gente esté teniendo un corazón dispuesto y esté siendo cambiada por esa palabra. De hecho, si la palabra de Dios no escaseara ahora, no pasaría esto que quiero mostrarles, y no sé si lo tienen ahí. Quería pasar un videíto que me pasó ayer Natanael para que lo veamos un segundo. Es en la Universidad de La Matanza. Alguien les pregunta a un grupo de jóvenes si creen o no en Dios. Miren lo que dicen los jóvenes. Porque no sé, para mí Dios es energía. ¿Crees en Dios? Más o menos, ¿por qué? ¿Crees en la existencia de Dios? Más o menos. ¿Tu nombre? Liana. ¿Crees en la existencia de Dios? Sí, no de la manera que creen la mayoría, pero sí. ¿Cuál es tu idea de Dios? Que yo soy mi propia Dios. ¿Cómo? Que yo soy mi propia Dios, digamos. Dime, ¿qué se siente ser un Dios? ¿Por qué crees eso? Porque siento que soy la persona que decide sobre mi vida, entonces básicamente creo que yo soy la responsable de todo lo que me pasa. Entonces cargo la responsabilidad en mí, no en algo externo, digamos. ¿Y quién creó el universo? No me esperaba eso. ¿Crees en la existencia de Dios? No. No, o sea, respeto lo que es la creencia, tal vez no coincido mucho con las formas de las instituciones, pero sí, respeto. ¿Pero vos crees particularmente? No. No. ¿Por qué? No sé, no creo que haya alguien, un ser sobrenatural. Sí, en las energías. Influye mucho la energía de la persona. No tengo una justificación o una argumentación tipo específica,
pero, y tampoco estoy de acuerdo con esto de tengo que ver algo para creerlo, pero no soy creyente, no soy practicante. No, porque no lo siento. Ok, ¿y cuál es tu idea? ¿Quién creó el universo, por ejemplo? El Big Bang. Qué pregunta muy profunda. Y tal vez me puedo inclinar más por la visión más científica de la teoría de Big Bang y por eso, pero tampoco estoy tan Ok. tema como para empezar a desarrollarlo. ¿Y Dios no existe? ¿Quién creó el universo? No me lo replanteo, no sé. ¿Creen en la existencia de Dios? No. Sí. ¿Vos por qué no? Siento que debe haber otra cosa que no sea una divinidad. Ok, ¿y vos? O sea, siento que hay algo en lo que alguien tiene que lograr a creer. Siento que hay situaciones donde alguien necesita aferrarse a algo y bueno, hay que creer en algo. Ok, y en tu caso, que Dios no existe, ¿quién creó el universo? No, se basan en cosas que todavía no conocemos. Para mí, o sea, no es como que no hay algo, pero hay algo que tiene un porqué. No es Dios. Claro, no hay una ¿entendés? sola. Ok, ¿y en tu caso? No sé si habrá sido un solo Dios el que creó el universo en sí, tal vez fueron varios, tal vez fueron consecuencias físicas, geológicas, no lo sé. Siento que hay más adentro que una sola persona o una divinidad. Sí. ¿Por qué? Creo que porque me lo inculcaron mucho desde chica, al creer y demás. Y por cosas que pasaron. ¿Y en tu caso? Lo mismo, mi mamá va a la iglesia, así que... O sea, Bueno. que tienen la idea de que Dios creó el universo, ¿no? Estamos bien, ya está. No tan así, Ya pero se va a hacer muy algunas largo. cosas pueden ser. Escuchen, esto es muy triste, ¿no? Pero es la verdad. La iglesia es cada vez menos relevante en la vida de los jóvenes. Cada vez menos gente, cada vez parece que somos más y somos menos. %, de creyentes evangélicos en una nación deberían poder cambiar el rumbo de esa nación y sin embargo la nación está cada vez más en oscuridad. ¿Por qué? ¿De quién es la culpa eso? ¿De quién es la culpa? No es la culpa tuya individualmente, pero de todos nosotros. Es la culpa nuestra. Porque, ¿saben lo que dice la palabra? Dice esto: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? A Dios le ha agradado salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Entonces, si no se predica el Evangelio, ellos no tienen la culpa. Yo estaba así también, era igual a esto, hasta que un día María me predicó. Si no hubiera sido por María que me predicó, yo seguiría así, pensando que no existía Dios, infeliz, no estaría, me hubiera suicidado antes, pero, ¿me entienden? O sea, tiene que haber alguien que predique. Entonces quiero empezar con una gran verdad para vos. Tenés un llamado, ya, aunque nadie te lo haya dicho y aunque Dios no haya bajado con voz grave a decírtelo, y es a predicar. Ese llamado lo tenés. Ahora, ¿podés decirle a Dios, heme aquí? ¿Podés decirle a Dios, heme aquí con eso? ¿Sí? Está bien. ¿A cuánta gente le predicaste la semana pasada? No te quiero hacer sentir mal, te quiero hacer pensar, nada más. ¿A cuánta gente le predicaste la semana pasada? Pastores, ¿a cuánta gente le predicaron la semana pasada? Que no sea creyente, que no sea predicar acá. ¿A cuánto les predicamos que no son creyentes la semana pasada? No estoy hablando de predicarle a la iglesia, eso es fácil. ¿Me entienden, no, lo que digo? Tenemos un llamado y no lo estamos cumpliendo. Porque hay un llamado que es universal para la iglesia y es el llamado a predicar. Pablo le dijo a Timoteo, mira que te mando que prediques en tiempo y fuera de tiempo. O sea, no pares nunca de predicar. En la iglesia primitiva, yo creo que cuando empezó la iglesia, no eran 15%, eran 0,2%. Y sin embargo, en 200 años,
La iglesia había cambiado sustancialmente la sociedad. ¿Por qué? Porque esta gente predicaba en tiempo y fuera de tiempo. O sea que hay un llamado que todos nosotros tenemos y no lo estamos cumpliendo. ¿A qué estamos jugando? Escuchen esto. Yo estoy organizando, ustedes saben, la comida de empresarios del Festival Palau. Y me nombraron presidente del comité de organización, ¿no? Yo dije que sí. ¿Y qué pasó ahí? La mayoría de la gente con la que hablo me dice, ¿para qué te metes donde no te llaman? ¿No sabés decir que no? ¿No entendés que tenés que decir que no? Pero todo el mundo, ¿eh? Entonces estoy haciendo eventos en distintas iglesias para poder reclutar empresarios creyentes que inviten a empresarios no creyentes, porque ese día va a ser una cena para empresarios no creyentes, para que reciban la predicación del Evangelio, para que haya fruto. Ustedes no saben la resistencia que hay, pero no resistencia de afuera, resistencia de adentro, de la misma iglesia. En La Matanza teníamos un evento el martes, lo tuvimos que suspender. ¿Saben por qué? Nadie venía. ¿Y saben por qué nadie venía? Los pastores nos dijeron, que están organizando con nosotros, nos dijeron, no vamos a participar. ¿Por qué no van a participar? Porque antes tenemos que ocuparnos de la iglesia. ¡Ja! Qué bueno que pudieron redefinir la visión de Dios ellos mismos, ¿no? Antes tienen que ocuparse de la iglesia. ¿Vieron que estamos en tiempos de dolores de parto? Bueno, estamos en momentos de dolores de parto, ¿no? Los dolores de parto son dolorosos. Pero la iglesia se ha enfocado más en el dolor de parto que en empujar para que salga el bebé. Entonces el bebé no está naciendo. Después de la pandemia, la gente se ha metido para adentro. No está predicando más. Estamos confiando en que las redes sociales hagan el trabajo por nosotros. Nos hemos olvidado que todos los días tenemos oportunidades de hablarle a la gente de Dios. Y las iglesias mismas declaran abiertamente que no están interesadas en participar de actividades evangelísticas que van a ser de fruto para la iglesia. No para otros, van a ser para las iglesias de La Matanza. Y sin embargo no van a participar porque estamos en tiempos como los de Elí. La palabra de Dios escasea. No hay corazones dispuestos. Cada uno está en su propio tema. Así que hay ausencia. Y la culpa es nuestra. Y te digo más, muchos de nuestros conceptos culturales y religiosos sobre nuestro llamado son ilusiones orientadas por la ambición. Soy llamado a hacer evangelio en Miami. Soy llamado a la visión en Sudáfrica, en la playa, junto al tiburón blanco. Y de paso hago un poco de turismo. Y yo te quiero decir que si vos tenés como llamado o pensás que tu llamado es una ilusión orientada por la ambición disfrazada de un cliché cristiano, te quiero decir que porque tenés un trofeo en tu casa de cuando tenías 7 años, no quiere decir que vayas a ser un jugador que va a jugar en la selección. Dios quiere llevarte, escúchame, de estar corriendo todo el tiempo hablando de lo que Dios va a hacer un día con vos, a empezar a hacerlo ya por medio de tu disponibilidad hoy. ¿Se entiende? Dios quiere llevarte, de estar corriendo todo el día hablándole a los demás de lo que Dios va a hacer un día, a hoy empezar por algo chico. Quiero contarte cómo fue nuestro llamado, el llamado mío con María. ¿Saben cómo nos llamamos nosotros? Pastor por accidente. Podemos hacer una película. Vieron que hay papá por accidente, no sé qué. Bueno, pastor por accidente. ¿Saben cómo fue?
Estábamos un día sirviendo bajo un pastor argentino en Estados Unidos, en una iglesia, y el pastor argentino tuvo un problema de visa. Entonces vino Kent y nos dijo, muchachos, no hay otro que ustedes. Y nosotros podíamos haber dicho no. No, Kent, no estamos preparados. O no, no nos da paz. No nos encanta decir, no me da paz. ¿Vamos al hospital a orar? No, no me da paz. ¿Qué quiere decir no me da paz? Yo no sé si Jesús tuvo paz en el Getsemaní cuando transpiraba sangre. Y le decía al Señor, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sé si tenía paz. Yo te digo, nosotros podíamos haber dicho no. ¿Sabes por qué podíamos haber dicho no? La iglesia, ¿sabes a cuánto quedaba de nuestra casa? Donde nosotros estábamos sirviendo. 1 hora y media por autopista en Estados Unidos, 150 kilómetros. 2 horas, dice María. Es verdad, 2 horas. 1 hora y media desde Atlanta, 2 horas desde Alpharetta. 150 kilómetros. O sea, quedaba en otro estado. ¿Me entendés que hay que cambiar de horario para ir a la iglesia? ¿Alguna vez te pasó que tenés que pasar de estado, de límite de Georgia a Alabama y hay un cambio de hora de Eastern Time a Central Time? O sea que salíamos a las 8 y llegábamos a las 7, pero habíamos manejado, salíamos a las 7, llegábamos a las 8 y habíamos manejado 2 horas. ¿Se entiende? Había cambio de hora de tan lejos que quedaba. Podíamos haber dicho no. Prefiero esperar a que la iglesia de Andy Stanley, que queda a media cuadra de casa, porque quedaba a media cuadra de casa, nos llame para hacer algo y capaz que ahí seremos pastores, ¿no? Pero ¿cuántos saben que los llamados de Dios muchas veces suenan como Elí? Suenan familiares, suenan chiquitos, suenan como una cosa despreciable. Suenan como algo que no tendrías ganas de hacer. Y vos decís, no me da paz. Tengo que manejar demasiado. Es más, María, ¿no? Cuando salíamos, ¿qué pasaba? Diluviaba todos los días, pero no diluviaba, solamente diluviaba, granizo. Granizaba cada vez que teníamos que salir para la iglesia. Teníamos que manejar 2 horas granizando. ¿Pero qué dijimos? Heme aquí. Señor, ¿es tu voluntad que lo hagamos? Cuando estamos volviendo a Argentina, viene Kent y me dice, Felipe, tienen que abrir la iglesia en Argentina. Lo primero que le dijimos fue no. Porque, ¿qué quiere decir abrir una iglesia? Quiere decir comprometerte a empezar algo que no sabes cómo va a andar. Y las voces de la propia casa a veces son opuestas también. Pero ¿qué está esperando Dios que le digamos? Heme aquí. Parece difícil, pero si Dios lo pide, hay que hacerlo. Parece difícil, pero te digo, las bendiciones muchas veces vienen disfrazadas. Acordate de eso. Las grandes oportunidades vienen disfrazadas. Vienen disfrazadas de cosas familiares, de cosas chiquitas, de cosas que no parecen demasiado importantes. Entonces yo te pregunto hoy, ¿cuántas cosas estás rechazando que el Señor te está pidiendo simplemente porque no te parece que suenen como que son Dios? ¿Te parece que suena como tu suegra? ¿O te parece que suena como tu hermano? ¿O parece que suena como algo que escuchaste? Pero yo quiero decirte, Dios te va a hablar a través de todas las cosas y te va a hablar aún a través de los incrédulos. ¿Cómo? ¿Puede Dios hablarme a través de un incrédulo? No sé, acá en la Escritura, Elí, digamos que no estaba en muy buena situación con el Señor. De hecho, no recibió ningún tipo de perdón. Fue borrado de la faz de la tierra. No tuvo misericordia, ni él ni sus hijos. No era alguien que nosotros pudiéramos decir es un creyente. De hecho, dejó que pasara cualquier cosa en el templo. Y Dios estaba enojado. Parte de lo que pasaba en Israel y por lo cual escaseaba la palabra de Dios en Israel era porque el liderazgo de la época estaba en cualquier cosa. Como pasa lamentablemente hoy también. Pero siempre habrá un remanente. Y yo quiero decirte que hoy el Señor está preguntando si vos estarás disponible. Hoy el Señor te quiere hacer esta pregunta.
¿estás vos disponible? ¿Podés decir, heme aquí, como dijo Samuel? ¿Sabés que 1 Samuel 4, si lo podemos poner, versículo 1, dice lo siguiente, dice, Samuel habló a todo Israel. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que la palabra de Samuel fue a todo Israel. ¿Saben por qué? Porque ya la palabra de Dios no escaseaba más. Lo que hablaba Samuel iba a todo Israel. Pasaron de que la palabra de Dios escaseara a que Samuel hablaba a todo Israel, simplemente porque había un corazón dispuesto. Y yo quiero decirte algo. Vos quizás estás atraído por la bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes estuvieron la semana pasada a la noche en la iglesia? Cuando estuvo Godfrey. Hubo algunos que estuvieron. Voy a repetir una cosa, pero es para los que no estuvieron. Lo dijo Godfrey. ¿Ustedes saben que se puede tener la bendición de Dios, la gloria de Dios, y no tener a Dios? ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Se puede tener la gloria de Dios y sin embargo no esté Dios? Vamos a Éxodo 33, versículo 1. Dice lo siguiente. Dice que Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel. O sea, lo que le está diciendo Dios es, vayan a la tierra que yo les prometí, la van a tener, yo voy a mandar delante de ustedes el ángel, o sea, voy a mandar mi bendición. Y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, todos los enemigos de Israel. ¿Ah? A la tierra que fluye leche y miel. ¿A qué suena eso? Bendición, ¿verdad? Sin embargo, Dios dice que, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y capaz que algunos de nosotros diríamos, bueno, está bien, si Dios me va a dar la bendición, y bueno, Señor, si no quieres venir, no importa. ¿No? Estoy satisfecho con que hayas mandado al ángel. Estoy satisfecho con que hayas derrotado a mis enemigos. Estoy satisfecho con que me lleves a la tierra que fluye leche y miel. Pero no Moisés. ¿Saben lo que dijo Moisés? Versículo 15. Moisés dijo esto. Moisés respondió, versículo 15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová se complació con eso y dijo, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces podemos tener bendición y no tener a Dios. Y muchos de nosotros hemos estado por años en esa sensación en la iglesia, en esa situación. Queremos la bendición, pero en realidad no queremos a Dios. Y hemos estado resistiendo con dura cerviz el llamado de Dios. Y Dios nos ha llamado a hacer cosas chiquitas para empezar y le hemos dicho, no estoy aquí disponible. O algunos quizá le han dicho, sí, estoy disponible y las cosas no han funcionado. Pero el Señor está llamándonos a un nuevo tiempo. ¿Y cuántos dicen un nuevo tiempo? En donde quiere que le digas, heme aquí. ¿Cuántos están dispuestos hoy a ser como el profeta Isaías, que escuchó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo diciendo, ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos quieren ser como Samuel, que dijo, Samuel, heme aquí, y fue y lo fue a buscar a Elí y lo fue a buscar, pero él quería, estaba con un corazón dispuesto? ¿Cuántos quieren ser así? ¿Cuántos quieren hacer un voto delante del Señor ahora?
aquí, en esta mañana, para poder entrar en la felicidad que el Señor tiene para ustedes. Porque lo que te estoy planteando es nada más que la proposición. No te estoy echando la culpa de nada, ni te estoy diciendo nada. Te estoy diciendo, vos querés ser feliz realmente, tenés que entrar en el propósito que Dios te ha dado. Tenés que responder al llamado de Dios. Y eso empieza con cosas chiquitas y que no son tan difíciles. ¿Cuántos quieren hacer un voto delante del Señor y levantar las manos y decirles, heme aquí, Señor, envíame a mí? Solo los que levantan la mano están haciendo ese voto ahora delante del Señor. Yo te pido, Señor, que los mires y les des gracia para que puedan hacer lo que tienen que hacer. Si estás en tu casa, también puedes levantar la mano y decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa oración cambió mi vida, te cuento. Alguien me habló de eso y me dijo, deja de quejarte delante de Dios. Decile, Señor, úsame. ¿Qué tal si cambiáramos la oración por eso? En lugar de quejarnos en voz alta y que nuestra oración sea una manifestación de nuestra queja y de nuestra incredulidad, ¿qué tal si le dijéramos, Señor, no me quiero quejar más delante de vos porque vos ya sabés lo que a mí me pasa. Solamente quiero decirte, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos hemos rechazado el llamado de Dios por ser un pueblo de dura cerviz? ¿Cuántos hemos rechazado el llamado de Dios y le hemos dicho, no estoy disponible, Señor, tengo un asado? No estoy disponible, Señor, tengo algo mejor que hacer. Prefiero estar con mi familia que estar predicando. Tengo trabajo. Hoy el Señor nos llama al arrepentimiento. Ernesto dijo, hoy Señor, llámanos al arrepentimiento. El Señor nos está llamando al arrepentimiento. Y si somos muy honestos, hoy es un día de arrepentimiento en la iglesia. Somos un remanente, hermanos. Dios quiere que todos seamos felices. Y la felicidad viene solamente por estar cumpliendo lo que Dios te pidió que cumplas, porque para eso estás hecho. Y si no estás haciendo eso, estás perdiendo lo más importante. Por eso este es un llamado de misericordia del Señor y es un llamado al arrepentimiento. Así que cerremos los ojos y yo te voy a ayudar a orar. Padre, venimos a ti todos juntos en el nombre de Jesús, sabiendo que no somos lo que tú nos has llamado a hacer. Venimos a ti, Señor, en este momento para decirte, Señor, nos hemos equivocado, hemos resistido tu llamado, porque a veces nos ha sido muy familiar y a veces nos parecía muy chiquito y muy poquito. Y la ilusión, guiada por la ambición, ha hecho que hayamos usado la palabra llamado como una muleta para no hacer lo que en realidad tú nos estabas llamando a hacer. Pero hoy nos arrepentimos en silicio y en ceniza. Hoy, Señor, nuestro corazón está delante de ti abierto. Porque si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Así que hoy, Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros te pide perdón por no haber estado disponibles, por no haber estado dispuestos. Porque cuando escuchamos la voz, pensamos que era la voz de Elí. No sabíamos que era tu voz. Por eso, Padre, hoy sabemos que vendrán llamados muy importantes para nuestra vida, pero tenemos un llamado que es primario y que es para todos el mismo, que es hacer conocido tu nombre. Tenemos un llamado que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos un llamado que es no solamente a la iglesia, sino afuera de la iglesia, a aquellos que no te conocen. Tenemos un llamado para aquellos que se están suicidando, que se están drogando, que se están yendo a la inmoralidad sexual, que se están autodestruyendo porque no han entendido que tú existes y que eres el único capaz de restaurar vidas. Así que, Señor, hoy este pueblo te pide perdón. Te pedimos perdón, Señor. Y mira a cada uno de los que ha levantado su mano. Señor, si tu presencia
no va con nosotros. No queremos ir, porque no podremos predicar. Por eso te pedimos que tu presencia vaya con nosotros. Por eso hoy te decimos, estamos disponibles. Henos aquí, envíanos a nosotros. Tú estás haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Quizá por años hemos estado mirando el partido desde afuera. Pero hoy tú nos has llamado a jugar. Hoy tú nos has llamado a entrar en medio del partido y hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Y quizá la voz que hemos recibido no es la voz que hubiéramos esperado, pero es tu voz. Y sabemos que no podemos estar equivocados si cumplimos con nuestro llamado primario, que es a predicar. Así que, Señor, ahora en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros se va a ir de acá mirando con ojos abiertos y atento a las oportunidades